Bueno, y hay que abordar la situación de la ley del oro desde la perspectiva también económica, desde la perspectiva de lo que significa y de lo que los inversores, de quienes han comprado los bonos de deuda soberana de Bolivia, estos son bonos que emiten los países que sencillamente son como unas notas de deuda, digamos. El país le está diciendo a los inversores, yo te debo tanto. Y esos bonos tienen un interés, digamos, ¿no? En relación a lo que pueden generar basados en la economía y en la estabilidad financiera de un país. Y en este caso, luego de cuando se conoció el último dato de las reservas internacionales de Bolivia, estos tuvieron una caída importante y una vez que se aprobó la ley del oro, que permite monetizar nuestras reservas en oro, pues nuevamente tuvieron un rebote, digamos, ¿no? Todavía queda por ver hasta qué punto van a subir, si van a volver a su nivel más alto, a su nivel previo a que se conozca este tema, lo vamos a estar viendo en los próximos días. Lo cierto es que ha habido un rebote, primero cuando se conoció que se aprobó en diputados y luego con la promulgación del presidente. Estamos para hablar del tema con Omar Velasco, él es analista económico, sobre el tema de las reservas internacionales y la ley del oro. Muy buenos días, bienvenido a RTP Informa. Muy buenos días, Jorge Luis. Es un gusto estar en tu programa, en el noticiero y a través tuyo un saludo cordial a todos los televidentes de RTP. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo. A ver, abordemos la situación primero de los bonos soberanos de Bolivia, estas notas que han beneficiado de alguna forma luego de conocer, los inversores ahora tienen un poco más de confianza, que todavía nos queda un trecho de gasolina para poder recuperar, primero llenar de dólares a la economía, llenar de dólares a las casas de cambio, a los bancos, para que se pueda restablecer este orden que se generó luego de que se conocieran los últimos datos de las reservas internacionales del país. Jorge Luis, hay que entender el comportamiento de los mercados de capitales, ¿no? Como cualquier otro bien, ¿no? Lo que ha pasado en el mercado de capitales es que se ha generado una sensación, ¿no? De inseguridad de parte de los inversionistas en torno a la capacidad de cumplir las obligaciones externas que puede tener Bolivia, ¿no? En el sentido de que ellos observaban, ¿no?, una disminución de las reservas y la necesidad de que el país pueda tener liquidez para cumplir con estas obligaciones, ¿no? De esa manera se ha presentado en un primer momento una caída en el precio del bono ante la disminución de la demanda de estos bonos. Lo que hemos visto a partir de la última semana es un cambio de tendencia muy importante en el comportamiento de los bonos, consecuencia de, por un lado, esta aprobación importante de la ahora llamada Ley 1503, ¿no? La denominada Ley del Oro, que en realidad lo que va a permitir al país es dotarle de una mayor capacidad de liquidez externa, ¿no? El Banco Central va a poder administrar de manera más eficiente los recursos de las reservas internacionales en aras de poder maximizar, ¿no?, la cantidad de dólares que se pueda obtener en el mercado internacional a partir de nuestras reservas de oro, ¿no? Esto, por supuesto, le ha dado tranquilidad a el mercado internacional, en el sentido que Bolivia tendría la suficiente capacidad para seguir honrando sus deudas con los acreedores internacionales, y fruto de eso hemos tenido esta mejora en el precio del bono. Así es. Ahora, ¿cómo vemos la situación de hacer uso de las reservas internacionales? Obviamente muy necesario en esta perspectiva al corto plazo. ¿Cómo estamos proyectando a través de esto el largo plazo? Es decir, cuando ya estos 1.500 millones los gastemos, los usemos para pagar los intereses por las deudas, los usemos para seguir importando hidrocarburos y, claro, todo el movimiento del Estado necesario para importar especialmente insumos que necesita el país para su funcionamiento, para las exportaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se proyecta el largo plazo cuando estás utilizando tus reservas? Por un lado, lo que hay que entender es que hasta antes de esta ley 1503, era la Asamblea la que tenía que realizar autorizaciones para la administración de las reservas internacionales, lo cual, por supuesto, lo volvía en un procedimiento bastante tedioso, ¿no? Porque eso implicaba tener que buscar autorizaciones prácticamente permanentes, ¿no?, para poder realizar operaciones internacionales.
Ahora con esta nueva ley le va a dar, por supuesto, al Banco Central una mayor capacidad de acción para que y de manera más técnica pueda determinar cuál es el mejor momento, por ejemplo, de transformar, ¿no?, el oro en divisas, ¿no? Reitero, ¿no?, con el fin de maximizar los retornos para los bolivianos, ¿no? Actualmente el precio del oro se encuentra por encima de los $2,000 la onza Troy, es un precio histórico, ¿no? Puede ser, por supuesto, bastante, digamos, tentativo hacer, digamos, digamos, una monetización en este contexto. Ahora bien, lo que hay que entender es que la monetización del oro en divisas no implica una disminución de las reservas internacionales, ¿no? Simplemente es un cambio de activo. Las reservas internacionales se utilizan para realizar pagos al exterior, obligaciones que tiene el Estado o sus miembros, sus ciudadanos con el resto del mundo. Lo más probable es que, digamos, poco a poco y en función a las necesidades se vaya utilizando, ¿no?, estas reservas internacionales para, por ejemplo, pagar la deuda externa, para la importación de bienes y servicios o alguna otra transferencia que el sistema financiero así lo requiera. Muy bien. Ahora, a futuro es lo que quisiéramos entender cómo se va a capitalizar el país en términos de reducir el gasto. Creo que esa es una de las banderas que quiere promover el gobierno nacional. Se jactan de la disminución en un 1% aproximadamente del déficit fiscal del año pasado, y esa es la proyección que se tiene ahora, reducir el gasto. ¿Cuáles son los recortes que puede darse el Estado de hacer para reducir el déficit fiscal? Bueno, en realidad ya hubo un proceso bastante importante de reducción del déficit, porque el año 2020 el déficit fiscal, Jorge Luis, era de cerca del 13% del Producto Interno Bruto. El año pasado, 2022, las autoridades han informado que este se habría reducido a 7%, ¿no? Hubo, por tanto, un ajuste bastante significativo en el déficit fiscal. Lo que no quiere decir que sea suficiente, ¿no? Va a ser necesario otras medidas, pero aquí lo que hay que entender es que un poco más, cerca del 50% del déficit fiscal está explicado por el tema de las subvenciones. Yo creo que en ese sentido lo que el gobierno va a tratar de hacer durante la gestión es hacer un uso más eficiente también de la cantidad de hidrocarburos que se está actualmente importando y se está utilizando en el consumo nacional. Se ha escuchado justo hace unos días de que más de cerca de 1 millón de litros han sido incautados, ¿no? Luego de 2 semanas continuas de este nuevo plan de lucha contra el contrabando. Creo que esta es la dirección que el gobierno tiene que seguir para realizar ahorros significativos en el déficit fiscal. Y en términos de la sustitución de importaciones, cómo se proyecta el hecho de reducir la cantidad de dólares que salen del país y que más bien sea el mercado interno el que pueda generar los insumos necesarios que se importan actualmente? Bueno, este es un proceso que hay que entenderlo que es bastante lento en el sentido de que es un proceso complejo, ¿no? Transformar el aparato productivo del país, ¿no? Para poder generar nuestros propios bienes que actualmente los estamos importando, no es de la noche a la mañana. Entonces, digamos, el impacto de la sustitución de importaciones en el ahorro de divisas va a ser gradual, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, digamos, un importante aporte estos años, pero esto tiene su cierta gradualidad. Fundamentalmente el próximo año vamos a ver, digamos, algunos impactos porque vamos a comenzar a sustituir la importación de hierro en materiales de construcción que vamos a dejar de importar del Perú. Vamos a, por supuesto, ya producimos nuestra propia urea, así que no necesitamos importar urea del extranjero. También estamos en este proceso del biodiesel, ¿no? La planta de biodiesel se esperaría que comience a funcionar el próximo año y eso también va a implicar alrededor de $300 millones en ahorro, ¿no? Por la energía que vamos a comenzar a producir. Y reitero, ¿no? Este es un proceso gradual que lo vamos a ir viendo en los próximos años. Muy bien, Omar, muchísimas gracias por tu participación, por esta entrevista y los minutos otorgados. Muchas gracias, Jorge Luis. Un saludo cordial a todos los televidentes de BTP. Buenos días. Bien, muchas gracias.
Ya para concluir, queremos compartir con ustedes este cuadro en relación a cómo ha sido el rebote de los bonos soberanos bolivianos. Este es el último reporte que ha compartido el fin de semana luego de la promulgación de la ley el portal Bloomberg, que es especializado en economía internacional, bueno, en economía en general. Y aquí dice: los bonos soberanos rebotan luego de que el Senado pase la ley del oro, y vean ustedes su valor actual en centavos de dólar, está en 70 centavos de dólar. Aproximadamente podemos ver el rebote. Miren ustedes cómo vienen cayendo desde febrero. Cuando se conoce el dato en febrero de la cantidad de dólares que existen, que son no más de 600 millones, comienza una debacle importante de los bonos. Y vean ustedes cómo es una caída en picada, básicamente, que una vez en abril, que se aprueba en la Cámara de Diputados, vean ustedes ese repunte. Luego quieren volver a caer porque la cosa parecía estancada en el Senado, pero luego de la aprobación en el Senado, comienza a trepar nuevamente. Esperamos que lo que estamos viendo se pueda mantener y que puedan continuar subiendo hasta su nivel más alto, que fue de más o menos 90 a 100 centavos de dólar, es decir, $1 más o menos cada uno de los bonos del país. Bueno, vamos a cerrar aquí el tema. Lo hemos abordado desde la parte ecológica, la situación que genera el oro en el país, y lo hemos revisado desde el ámbito económico, que ha sido una problemática durante los últimos 3 meses por lo menos, que hemos visto largas filas en el Banco Central, mucha gente perjudicada por la falta de importaciones, y claro, los productos estaban comenzando a encarecerse, especialmente aquellos importados, por la escasez y la falta de dólares que era evidente en el país, y que bueno, lo vamos a comenzar a ver de manera gradual los próximos días, cómo va a ir mejorando de a poco. Y así está ahora con la aprobación de esta ley. Bien, cerramos acá el tema y continuamos con otros.